El día de hoy vamos a hablar sobre amenaza de parto pretérmino, un poco acerca de su diagnóstico y de su abordaje. Entonces, iniciemos. La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 22.0 hasta las 36.6 semanas de gestación. Afecta alrededor de un 5 a 11% de partos en el mundo. Sin embargo, el 80% de las consultas por esta entidad no terminan en parto prematuro. No obstante, es muy importante tenerlo en cuenta debido a que el parto pretérmino es la principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal. La prevalencia de estas complicaciones perinatales es inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se produce el parto. Existen cuatro mecanismos fisiopatológicos principales asociados a esta entidad. El primero es la activación prematura del eje hipotalámico pituitario suprarrenal materno o fetal, usualmente asociado a estrés. Este se genera por liberación temprana de hormona liberadora de corticotropina y hormona adenocorticotropa, lo que genera activación temprana del reloj placentario y va a favorecer la aparición de actividad uterina. El segundo es la respuesta inflamatoria aumentada, usualmente asociada a infecciones urinarias, vaginales o a coriamnionitis. El tercero, la hemorragia decidual, por hematomas rectocoriales que generan inflamación e irritación. Y el último, la distensión uterina patológica que genera distensión del cuello y activación del arco reflejo de la oxitocina, usualmente asociado a polidramios, pero también vista en embarazos gemelares. Existen varios factores de riesgo asociados a esta entidad, entre ellos algunos factores obstétricos como la historia de parto pretérmino previo, el antecedente de un aborto en el segundo trimestre de la gestación de más de 16 semanas, el embarazo múltiple, las alteraciones vasculares y algunos factores maternos como la cirugía cervical previa y las anomalías uterinas congénitas. También existe algunos factores sociodemográficos asociados pues, a esta entidad, como el hábito tabáquico, el bajo peso materno pregestacional, un periodo intergenésico corto que sabemos que se define como menos de 18 meses entre cada gestación, el estrés materno y otros mecanismos asociados, como ya hablamos de la infección intramniótica y de las infecciones extrauterinas. En cuanto a su prevención, sabemos que la longitud cervical es considerada un factor predictor independiente de parto pretérmino. Una medida de la longitud cervical entre las semanas 18 y 24 de gestación es uno de los mejores métodos para observar los cambios en el tiempo y para predecir el riesgo de parto pretérmino. En las gestantes asintomáticas con embarazos únicos o gemelares aplica el mismo punto de corte, que es de menos de 25 milímetros para definir un cervix corto. A quienes debemos hacerle cribado universal, digamos que hay debate entre las distintas federaciones. La Federación Internacional de Obstetras y Ginecólogos recomienda que el cribado universal de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal a todas las gestantes entre las semanas 19 y 23.6 de la gestación, coincidiendo con la ecografía morfológica. Sin embargo, otras sociedades obstétricas argumentan que el cribado debería hacerse solamente en pacientes con factores de riesgo. ¿Qué debemos hacer cuando identificamos una paciente que tiene estos factores de riesgo o que tiene un cervix corto? Se recomienda pues la administración de progesterona natural micronizada en gestantes asintomáticas con embarazos únicos y con un cervix corto para prevenir el parto pretérmino, independientemente de si estas tienen historia de parto pretérmino o no. Aquí pues observamos también algunos algoritmos dados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en el cual nos hablan de cada cuánto se deben hacer las mediciones cervicales en las pacientes dependiendo pues de su riesgo y de cuáles son las intervenciones necesarias dependiendo de lo que se encuentre en estas mediciones. En cuanto a su diagnóstico, hay varias cosas que debemos tener en cuenta, entre ellos calcular una edad gestacional adecuada con la ecografía de más confianza que cuente nuestra paciente, debido a que esto va a ser muy importante para el tratamiento. Además, debemos hacer una anamnesis dirigida a descartar la presencia de factores de riesgo o de patologías que nos contraindiquen el tratamiento, hacer una exploración física también que descarte otros posibles focos de dolor, una exploración obstétrica completa y adicionalmente vamos a hacer pruebas complementarias como un monitoreo fetal para verificar bienestar fetal y dinámica uterina, la ecografía transvaginal, como ya hablamos, para medir la longitud cervical, que es el gold standard en este caso, y en algunos casos se indica la fibronectina fetal. ¿Y cómo hacemos la valoración de riesgo en nuestras pacientes? Pues consideramos una paciente de alto riesgo cuando ésta tiene dinámica uterina y uno o más de los siguientes criterios. Un Bishop de más de 5, una longitud cervical corta, un parto preterminado anterior espontáneo antes de la semana 34, una pérdida gestacional tardía de más de 17 semanas, una gestación múltiple o una portadora de barrera cervical en la gestación actual. Y bueno, ahora pasemos a hablar un poco acerca del tratamiento, específicamente del tratamiento en pacientes que tienen alto riesgo de parto pretérmino. Aquí hablamos específicamente de esas pacientes que consultan a urgencias con menos de 34 semanas de gestación, con cambios cervicales y con actividad uterina regular.
Lo primero que debemos hacer es hacer el ingreso hospitalario, indicar reposo y control materno-fetal. Y existen 4 puntos claves, digamos que en el tratamiento. El primero es la tocolisis. La tocolisis se hace durante 48 horas y tiene el objetivo principal de darnos tiempo para administrar los corticoides y el sulfato de magnesio. El segundo punto es la maduración pulmonar. La maduración pulmonar se debe hacer con corticoides entre las 24 y las 34 semanas de gestación, en las que se prevea o en los casos que se prevea que va a haber un parto en los siguientes 7 días. Esta se hace con betametasona, 12 miligramos intramuscular, cada 24 horas por 2 días. El tercer punto es la neuroprotección. La neuroprotección se recomienda hacerla con sulfato de magnesio y se pone en los casos en que se prevea un parto inminente antes de las 32 semanas de gestación. Esto se hace con una carga de 4 gramos IV y luego con una dosis de mantenimiento de 1 gramo hora IV. Y el cuarto punto importante son los antibióticos. Los antibióticos no son necesarios en todos los casos. Sin embargo, si tenemos un parto inminente y además tenemos, por ejemplo, un cultivo de estreptococo del grupo B positivo o desconocido, un urocultivo, un frutis vaginal o endocervical positivo, o si hay diagnóstico o sospecha de infección intraamniótica, se debería iniciar tratamiento antibiótico. Bueno, y hablando un poco más acerca del tratamiento con tocolíticos, como ya decíamos, su objetivo es prolongar la gestación por al menos 48 horas para permitir la administración de los medicamentos neuroprotectores y la maduración pulmonar. Los tocolíticos de primera línea en pacientes de menos de 24 semanas es la indometacina y en pacientes de más de 24 semanas el nifedipino y el atosiano. La segunda línea es el atosiano en caso de que no haya respuesta o que haya intolerancia a los tocolíticos de primera línea, por ejemplo, un paciente que tenga contraindicación para el nifedipino, ya que tenga falla renal o cardíaca o hepática. También es muy importante recordar pues las contraindicaciones, ya que si nuestro paciente tiene alguna contraindicación para el tratamiento tocolítico, este no debería hacerse, incluyendo pues el diagnóstico de coriamnionitis, tener un cultivo positivo en líquido amniótico o tener alguna contraindicación para continuar la gestación, por ejemplo, una sospecha de un desprendimiento prematuro de la placenta. Y pues aquí tenemos una tabla con los diferentes regímenes tocolíticos. Y bueno, ¿cómo enfocamos a estos pacientes que no son de alto riesgo? Que son aquellas pacientes que ingresan con actividad uterina, con menos de 34 semanas, pero que no tienen cambios cervicales. A ellas se les indica reposo y observación más o menos por 2 a 3 horas. Dependiendo pues de las condiciones de la paciente, se valoraría colocar una dosis única de tocolisis y no se indica la amniocentesis inicialmente. Si en la paciente se de la dinámica uterina, esta pues se le da egreso, se indica reposo relativo durante 24 horas y se hace control obstétrico ambulatorio. Si no se de la dinámica uterina, la idea sería ingresarlas, continuar con la observación y solicitar estudios complementarios de ser necesario. Aquí observamos un resumen de lo que hemos venido hablando, que es un algoritmo que nos indica cómo se van a abordar estas pacientes, dependiendo pues de la semana de gestación, de su evaluación de riesgo y de las pruebas complementarias que solicitemos. Y con esto pues damos por terminado este pequeño resumen acerca de amenaza de parto pretérmino. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darnos like, seguir al canal, suscribirse y seguirnos en Instagram para más contenido académico.